Bienvenidos a Biología sin Fronteras, programa virtual científico-cultural de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo para el Perú y para todo el mundo. En este programa se difunden artículos, conocimiento científico que recién está generándose, de tesis, de artículos que se publican y que la facultad le permite a sus egresados, estudiantes de los últimos años, profesionales, científicos de la universidad, de otras universidades y del mundo entero. Este es un espacio, una tribuna para difundir el conocimiento científico. Esta tarde continuamos con el tema de hiperplasia prostática benigna. Como ustedes han visto, ya son 3 semanas con que estamos abordando el tema, ¿no? Y hoy día nos visita la señorita Ángela Cristina Balcázar Yaque, destacada alumna de la Facultad de Ciencias Biológicas, quien va a abordar el tema relacionado con la medicina tradicional china, que tiene una repercusión en el tratamiento de esta dolencia que azota sobre los varones ya de avanzada edad. Bueno, sin más preámbulos, les dejo con Ángela para que a fin de que les presente el conocimiento sobre hiperplasia prostática benigna, el efecto de las cápsulas Kilon. Adelante, Ángela. Sí, profesor, gracias. A ver, para compartir. Olvidaba mencionarles el saludo del señor decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, profesor Jorge Chanamé Céspedes, quien siempre les da la bienvenida a todos los participantes a este programa. Bienvenidos. Disfruten del conocimiento. En primer lugar, buenas tardes, buenas noches ya, profesor, y las personas que nos acompañan. Agradecerle por la oportunidad de poder participar en este espacio de Biología sin Fronteras. Me presento, mi nombre es Balcázar Yaque Ángela Cristina y soy estudiante del 10º ciclo de la Facultad de Ciencias Biológicas en el área de Biología General. El día de hoy voy a presentarles ese artículo bastante interesante que está denominado como efectos antiinflamatorios y antioxidantes de la cápsula Kilon sobre la hiperplasia prostática benigna inducida por testosterona en ratas. Este trabajo fue presentado por Zhang y colaboradores en el año 2018. Bien, vamos a ver qué es la hiperplasia prostática benigna. Este caso es una enfermedad que está relacionada con la edad y está caracterizada por la proliferación de células epiteliales y del estroma en lo que es la glándula prostática. Esta también es una de las causas más comunes de los síntomas del tracto urinario inferior. En este caso podemos ver en la imagen una vejiga y una próstata, en este caso con el tamaño normal. Y también se puede observar una vejiga y lo que es la próstata ya con la hiperplasia prostática benigna, que es este agrandamiento de la masa de la próstata que dificulta en este caso la salida de la orina por lo que es este canal denominado la uretra prostática. ¿Qué va a ¿Qué síntomas nos da esta enfermedad? Es los denominados como la orina con frecuencia, el flujo de orina débil, problemas para empezar a orinar y la sensación de que la vejiga no está vacía incluso después de orinar. También hay otros síntomas que son obstructivos e irritativos que van a incluir la nicturia, la insuficiencia vesical irreversible, el mayor riesgo de retención urinaria aguda, lo que va a afectar la calidad de vida del paciente. Aunque la patogenia en este caso de esta enfermedad no se ha dilucidado por completo, la etiología se va a explicar por el envejecimiento. También las alteraciones hormonales, los factores de crecimiento y la infiltración de células inflamatorias. Existen en este caso mediadores o genes mediadores que están involucrados en esta enfermedad, como son en este caso el primero, la COX-2 o la ciclooxigenasa 2.
En sí, la ciclooxigenasa es la principal enzima que va a catalizar la síntesis de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. De esta manera tenemos que origina diferentes prostanoides con diferentes funciones en el organismo. Este proceso se va a iniciar con el ácido araquidónico que está presente en la bicapa lipídica de la membrana celular y desencadena lo que es la ruta de la biosíntesis prostanoide debido a la presencia de diferentes estímulos. En este caso podemos ver aquí en esta imagen, ¿no?, la membrana fosfolipídica que va a estar estimulada por esto, por ya sea estímulos físicos, químicos o la inflamación. Entonces, inicialmente vamos a tener que este camino va a implicar una secuencia de 3 pasos principales. El primero es que el ácido araquidónico se va a liberar por hidrólisis a través de la acción de la enzima fosfolipasa A2. Ya una vez liberada, va a comenzar la segunda etapa, que se da con la oxigenación por la sintasa prostaglandina o la ciclooxigenasa. Y esto da como resultado el endoperóxido de prostaglandina. En secuencia, ya vamos a tener que las enzimas COX en este caso van a reducir lo que es la prostaglandina G2 en prostaglandina H2. Y la prostaglandina GH sintasa tiene los sitios catalíticos de ciclooxigenasa y peroxidasa. El primero va a convertir al ácido araquidónico en la prostaglandina G2, el cual va a ser actuado por la enzima peroxidasa y reducido al intermediario inestable. La PGH2 es la responsable, en este caso, de la formación de diferentes tipos de prostanoides, tales como tenemos la prostaciclina, la prostaglandina D2, la prostaglandina E2 y la prostaglandina F2 y el tromboxano A2. Esto a través de su conversión por las isomerasas específicas del tejido. Estos prostanoides van a provocar las diferentes acciones en el organismo a través de los receptores específicos, que van a depender, por supuesto, del tipo de células y los tejidos que están implicados en el proceso. Tenemos que existen diferentes isoformas también de estas ciclooxigenasas, pero las más estudiadas son la COX-1 y la COX-2. En este caso, la COX-2 apenas se va a encontrar en la mayoría de los tejidos, pero su producción va a aumentar aproximadamente 20 veces en presencia de estímulos inflamatorios. Es por esta razón que a esta enzima se la ha denominado como patológica o inducida. Y como vemos, en este caso, la enzima ciclooxigenasa 2 va a desempeñar un papel principal en las respuestas inflamatorias y en este caso en la hiperplasia prostática benigna, ya que la coexistencia, en este caso, de nódulos hiperplásicos y la inflamación crónica en este tejido va a indicar la relación que existe entre la enfermedad y la inflamación. En este cuadro, que es menos detallado, podemos ver a los fosfolípidos de membrana y a la conversión del ácido araquidónico en las prostaglandinas. En este caso, ya sea por la acción de la COX-2 o de la COX-1, que tiene una función más estructural. Esto se ve en su respuesta fisiológica. La COX-1 tiene una respuesta fisiológica en la integridad intestinal, en la agregación plaquetaria, en la función neurológica y en la función renal. Sin embargo, la COX-2 tiene una respuesta fisiológica en la inflamación, en el cáncer, el dolor, la fiebre y enfermedades como el Alzheimer. Otro término que es relevante en esta enfermedad es el estrés oxidativo, que va a generar una alteración en la molécula de ADN y no permite lo que es la apoptosis adecuada, afectando el ciclo celular normal y favoreciendo el desarrollo desmedido de las células afectadas. En este caso vamos a definir a un radical libre como una especie química que tiene la capacidad de existir independientemente y que posee un orbital como un electrón desapareado. Entonces, puesto que los electrones son más estables cuando están apareados, los radicales libres son especies altamente reactivas y una vez ya formadas, reaccionan con cualquier molécula que esté situada más próxima. A nivel fisiológico, tenemos que los radicales libres más importantes son las especies derivadas del oxígeno, las conocidas ROS, tales como el anión superóxido, el radical hidroxilo, etc. Y en el organismo humano, estos radicales libres
se van a producir durante el metabolismo aeróbico celular. A través de estas reacciones enzimáticas vamos a encontrar también a las que incluyen a la cadena respiratoria, al proceso de fagocitosis y en este caso a la síntesis de prostaglandinas. Pero los radicales libres también se generan a partir de reacciones que no son enzimáticas, como las que se producen por la reacción del oxígeno con compuestos orgánicos o las iniciadas por las radiaciones ionizantes. Es así que el organismo llega a estar expuesto a agentes oxidantes ambientales, como son el ozono, los óxidos de nitrógeno, el humo de tabaco, en general lo que es la llamada contaminación ambiental, la radiación UV, también va a interferir lo que es el estrés y una mala alimentación. La mayoría de estos radicales libres se forman en los sistemas biológicos, lo hacen mediante lo que son reacciones enzimáticas que van a estar implicadas en el mantenimiento de las funciones de nuestro organismo. Los radicales que son formados por procesos no enzimáticos y también los que se escapan de las reacciones enzimáticas pueden producir modificaciones aleatorias y en un último término lo que es el daño celular. Debido a su elevada reactividad, los radicales libres formados son capaces de interactuar con diversas estructuras celulares, ya sea a través de la unión covalente a las enzimas o también a los receptores. ¿Y qué pasa? Esto va a modificar su actividad mediante lo que es la unión a ciertos componentes de la membrana, ya sea alterando la estructura, también la función y también interfieren en lo que son procesos de transporte, iniciando la llamada peroxidación lipídica. Esta tiene graves consecuencias estructurales y funcionales y hasta llegan a causar daños sobre el ADN. Entonces, ya en un plano vemos que el estrés oxidativo es uno de los mecanismos que van a desencadenar la cadena de reacciones que están implicadas en el desarrollo de la hiperplasia prostática benigna. Bien, aquí una vía que también es muy importante es la COX-2, el factor nuclear eritroide 2. Aquí vamos a ver que en el diagrama superior, en este que está de verde, este va a describir lo que es un mecanismo de la antioxidación de la COX-2 a través de las moléculas oxoderivadas de electrófilos, las que son conocidas como EFOX, donde se supone que estas especies reactivas de oxígeno, que son las ROS, van a desencadenar la antioxidación y la antiinflamación. En gran parte esto se basa en la observación de que la expresión de la COX-2 aumenta en los tejidos que envejecen. Entonces nosotros vamos a tener que estas moléculas, las oxoderivadas de electrófilos, son dependientes a la ciclooxigenasa 2 y se aducen de forma reversible a los residuos, en este caso de cisteína y también de histidina, de proteínas a través de los llamados tioles y van a activar lo que es la expresión génica dependiente del factor nuclear eritroide 2 y en el efecto de la respuesta antioxidante que es en este caso los llamados ARES. Entonces, tenemos que el factor nuclear eritroide 2 ya libre puede traslocarse al núcleo y regular lo que es la expresión de varios genes que en este caso son citoprotectores contra el estrés oxidativo y el proceso inflamatorio. Ya en el núcleo, este factor nuclear eritroide 2 se va a heterodimerizar con lo que es una pequeña proteína, como vemos aquí, bueno, se ve más o menos la proteína MAF, y esta se va a unir a los promotores del efecto de respuesta antioxidante, que son los ARES, para activar muchos de los genes antioxidantes. Estos genes de respuesta antioxidante y anticenobióticos de fase 2 van a incluir a especies como la hemoxigenasa 1, a la NAP-quinina oxidorreductasa, que también es bastante importante en este proceso, el glutatión transferasa, el glutatión reductasa, etc. En este cuadro vemos que, bueno, esta es una representación esquemática que va a mostrar a más detalle lo que es la traslocación del factor nuclear eritroide 2. Aquí vemos cómo este factor se une al núcleo después ya de la disociación de su proteína inhibidora, que en este caso es la KIP1, ¿no? Aquí vemos la degradación proteosomal del factor y por condiciones de estrés va a pasar a la disociación. Esta ya disociada va a hacer lo que es la traslocación al núcleo.
Entonces, en el núcleo ya el factor eritroide 2 se va a unir y activar a, a las ARE, que son los efectos de respuesta antioxidante en el ADN, y para poder lo que es lograr la regulación de la expresión de varios genes que están incluidos o implicados en las respuestas del estrés oxidativo. Entonces, también nos explican que hay muchos estudios que han confirmado lo que es que las especies reactivas de oxígeno, la quinina oxidorreductasa y otros factores oxidativos están asociados con la hiperplasia prostática benigna. El factor 2, que está relacionado con el factor nuclear eritroide 2, es el gen clave para que se regule esta expresión de numerosas proteínas antioxidantes. Y esta vía es una de las vías de transducción de señales más importantes durante el proceso de antiinflamación y de la antioxidación. Bien, ahora sí pasamos a lo que son los métodos terapéuticos que se utilizan para la hiperplasia prostática benigna. Estos van a incluir la terapia con medicamentos, que incluye medicamentos bloqueadores alfa-1 y también a los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Y intervenciones quirúrgicas o operaciones que van a incluir a la prostatectomía, a la resección transuretral, etc. Ya en este tiempo existen muchos pacientes que toman medicamentos durante muchos años para prever esta enfermedad, pero el progreso de la hiperplasia prostática benigna no se puede detener y eventualmente se va a convertir en complicaciones que van a requerir una intervención quirúrgica. A raíz de de estos problemas, por decirlo así, los investigadores han optado por estudiar la cada vez más popular terapia a base de hierbas. Estas porque tienen un buen efecto curativo y tienen menos reacciones adversas. En el caso de este trabajo de investigación, utilizaron el modelo animal de hiperplasia prostática benigna, pero era necesario que el estudio sea in vivo. Pero en este caso, la hiperplasia prostática benigna espontánea es muy rara en otras especies, además del hombre. Entonces, estos proponen un modelo de rata que ha sido inducido por hormonas para desarrollar esta enfermedad, teniendo como hipótesis, en este caso, que las cápsulas de Quilon pueden desencadenar mecanismos antiinflamatorios y antioxidantes a través de la vía COX-2 y el factor 2 relacionado con el factor nuclear eritroide 2. En este estudio, los autores evalúan lo que es la eficacia de las cápsulas de Quilon en ratas con hiperplasia prostática benigna inducida por testosterona y las expresiones de los factores antiinflamatorios y los antioxidantes. ¿Cuáles son los materiales y métodos utilizados? En primer lugar están las cápsulas de Quilon, que son un conjunto, en este caso, de hierbas, y estas para este proyecto se compraron en el primer hospital afiliado de la Universidad Médica de UNAM. Las cápsulas de Quilon incluyen 8 tipos de hierbas de la siguiente manera. Primero tenemos a la Rehmannia radix preparata, a Cornus fructus, Poria, Moutan-Cortix, Cinnamomi ramulus, Aconilateris radix preparaya, Astragallia radix y Magnetitum. Estas se hacen el uso, en este caso de estas hierbas, las hojas, raíz y el rizoma de forma seca, ya que presentan actividad antiinflamatoria y antioxidante. En este caso, las hierbas se sumergieron en 6.000 mililitros de agua caliente y se volvieron a juntar cada 2 horas. Luego la solución se concentró en un pequeño volumen a 60 grados y luego este se evaporó para secar el extracto en una caja de secado al vacío. Por último, estos obtuvieron el extracto en polvo triturado del extracto en seco. Para la realización, los animales usados para este estudio fueron ratas Sprague-Dawley, machos adultos, 30 ejemplares con un peso de 290 a 320 gramos. En este caso, las ratas se mantuvieron a temperatura constante y un ciclo luz-oscuridad de 12 horas. Antes ya del estudio normal, las ratas ya se habían adaptado al entorno del laboratorio durante 5 días. El modelo de la hiperplasia prostática benigna se hizo a raíz de la administración de medicamentos. En primer lugar, lo que hicieron para excluir la influencia de la testosterona intrínseca en las ratas, se castraron extrayéndoles los testículos. Luego se inyectó penicilina una vez al día durante 3 días para, pues, prevenir infecciones.
En este caso, el modelo de rata de hiperplasia prostática benigna fue inducido por inyección subcutánea de 5 miligramos por kilogramo de propionato de testosterona durante 28 días. Los animales que se utilizaron fueron divididos aleatoriamente en 5 grupos, incluyendo 6 por cada grupo. El grupo normal, el grupo modelo, los 2 grupos de tratamiento con las cápsulas de Quilon y el grupo de control positivo. Tenemos que los grupos normal y el grupo modelo recibieron carboximetilcelulosa sódica al 0,5% y los 2 grupos tratados con las cápsulas de Quilon recibieron dosis de esta de 3,6 gramos por kilogramo a 7,2 gramos por kilogramo. En el caso del grupo control positivo también recibieron 0,9 miligramos por kilogramo de finasterida como un inhibidor de la reductasa. Todos estos fármacos se administraron a los animales mediante sondas una vez al día durante 28 días y el peso corporal se midió una vez por semana. Al final del experimento se registraron lo que es el tamaño del tejido prostático y el índice de próstata de cada rata fue en relación entre el peso de la próstata y el peso corporal. Luego también realizaron un análisis histopatológico, que fue para evaluar los cambios morfológicos en la próstata y los tejidos en este caso se incluyeron en parafina. Los cortaron en secciones de 4 milímetros de espesor y fueron teñidos con hematoxilina y eosina. Los cambios morfológicos en este caso se observaron con microscopía de luz. También hicieron uso de la técnica Western blot, extrayendo la proteína total, en este caso del tejido prostático, y determinaron la concentración mediante el kit de ensayo de proteínas BCA. Los extractos de proteínas se separaron mediante electroforesis en gel de poliacrilamida con dodesil sulfato sódico al 10% y se transfirieron a membranas de difluoruro de polivinilidileno. En este caso, las membranas se incubaron durante la noche a 4 grados con anticuerpos primarios para el factor eritroide 2, para la quinina oxidorreductasa y la COX-2. Después de bloquear con TBCT, que es esta solución buffer que contenía en este caso leche descremada al 5%, a temperatura ambiente durante 1 hora. Luego, estas membranas se lavaron 3 veces con la misma solución TBCT y se incubaron con anticuerpos a temperatura ambiente durante 40 minutos y se lavaron en la misma solución buffer 5 veces durante 3 minutos. Luego, las bandas se visualizaron en un kit de detección de quimioluminiscencia mejorado. Bien, luego de la aplicación ya de la metodología, vamos a ver los resultados de esta investigación. En primer lugar, fueron los cambios o la variación del peso corporal. Durante este experimento, las ratas ganaron un peso significativamente, como se puede ver aquí en la gráfica. El peso corporal del grupo normal va a aumentar constantemente hasta el día 62 y en este caso llegó a alcanzar los 526,25 más menos 28,90 gramos. En el caso del peso del grupo modelo, la variación fue de 502,99 más menos 41,22 gramos. En los grupos que fueron tratados con las cápsulas de Quilon, en primer lugar, las que se trataron con 3,6 gramos, fue de 467,32 más menos 25,53 gramos. Y los que fueron tratados con 7,2 fue de 467,98 más menos 33,99 gramos. Y por último, el peso del grupo que fue tratado con finasterida, su variación fue de 488,73 más menos 27,95 gramos. Podemos ver que el peso corporal del grupo normal va a tener un crecimiento constante, no es la parte de la línea roja. Y también se observan las diferentes tendencias de aumento de peso en el grupo modelo y en los 3 grupos que fueron tratados. En el caso de los que fueron tratados con las cápsulas de Quilon en dosis 3,6 gramos por kilogramo, es como sí aumenta, pero hay como que queda de forma horizontal, pero luego vuelve a ascender el peso. Bien, luego lo que vieron fue el color de la lengua, porque este fue un indicador evaluativo importante en la diferenciación de la hiperplasia prostática benigna dentro de los parámetros de la medicina tradicional china.
En este caso, el grupo modelo mostró un rojo más profundo que el grupo normal. También los ejemplares tuvieron movimientos más lentos y un peso estancado. Incluso también redujeron este peso durante el periodo de modelado. El diagnóstico de la lengua, en este caso, es uno de los métodos de diagnóstico más comunes y valiosos. También se observa que el pelaje espeso y grasoso de la lengua era el síntoma clínico más típico y las ratas del grupo modelo manifestaron también desánimo y heces blandas. En la figura 3 vamos a ver el tamaño de la próstata y el índice de próstata. Estos cambios morfológicos de la próstata en los 5 grupos se compararon después de los 62 días. Como vemos aquí en la imagen, en comparación con el grupo normal, hubo varios grados de estrechamiento en los otros grupos. Obviamente también se observaron cambios morfológicos irregulares de la próstata en el grupo modelo. Los grupos que fueron tratados con las cápsulas de Quilon en dosis 7,2 gramos por kilogramo y fenasteride revelaron lo que es una atrofia más severa que el grupo modelo. Y el grupo normal mostró un aumento evidente del índice de próstata en comparación con el grupo modelo y los grupos que fueron tratados con las cápsulas de Quilon. Estos resultados muestran que la castración podría haber inhibido lo que es la proliferación de la glándula prostática. Como sabemos, la próstata es un órgano dependiente de hormonas sexuales. Entonces, en este trabajo, como habían inducido lo que es la hiperplasia prostática en ratas, castrándolas para luego poder inyectarles lo que es el propionato de testosterona, se ve esta variación en el caso del aumento de la masa de la próstata. Durante el periodo de administración posterior al moldeo, en este caso a raíz de la castración, no hubo una fuente secretora de hormonas sexuales y como resultado, el tamaño de la próstata y en este caso el índice de la próstata del grupo modelo fueron más pequeños que el grupo normal. Entonces, aquí vemos que el grupo normal sí tuvo un índice de próstata mucho mayor a los que fueron tratados con ya sea el grupo modelo, los que fueron tratados con las cápsulas de Quino y el finasteride. Y estos valores en los cambios del índice de próstata están expresados por la media. Ya, esta imagen es la histomorfología del tejido prostático y del tejido renal. En este caso se observa el tejido renal ya que hicieron una comparación de la aplicación de toda la metodología también en tejido del riñón. Entonces vamos a ver que en el caso de los tejidos de la próstata, en el grupo normal, hubo pocas células inflamatorias que se infiltraron en el estroma prostático. Dentro del grupo modelo tenemos a la capa de epitelio que se engrosó y también podemos observar una deformación en lo que son las cavidades de glandulares. Esto está seguido de la infiltración de algunas células inflamatorias. El grupo de finasteride exhibió lo que es una disminución del grosor del epitelio y en comparación con el grupo modelo, lo que son las cavidades glandulares de los grupos tratados con las cápsulas de Quilon, ya sea 3,6 o en dosis 7,2, tendieron hacia el grupo normal y hubo diversos grados de alivio en lo que es en la hiperplasia del tejido del epitelio prostático. Bien, en esta imagen vamos a ver lo que, bueno, aquí en los 4 gráficos se observan lo que es la expresión proteica de la enzima ciclooxigenasa 2, del factor nuclear eritroide 2 y de la natquinino oxidorreductasa. En primer lugar se observan los resultados de la electroforesis por los grupos que fueron tratados y por las enzimas en este caso, ¿no? Se puede ver estos valores según su peso molecular. Pero esto se explica mejor aquí en los gráficos. Por ejemplo, en la parte de la expresión relativa de la proteína COX-2, vamos a ver que, entonces, en comparación con el grupo normal, el contenido de la proteína COX-2 aumentó significativamente después del tratamiento de las cápsulas de Quilon en dosis 7,2 gramos por kilogramos. No hubo una diferencia en los niveles de la COX-2 entre el modelo y los grupos tratados. Es un nivel casi parecido. En el caso en el caso aquí de la expresión relativa de la proteína nuclear eritroides nuclear 2, vamos a ver que
En este caso, los niveles de proteína en el modelo, en las cápsulas de Kellogg, el grupo que fue tratado con cápsulas de Kellogg en dosis 7,2 y los grupos de finasteride disminuyeron en comparación con el grupo normal y el grupo que fue tratado con la dosis de 3,6. En este caso vamos a ver que el tratamiento con esta dosis aumentó la expresión del NRF2 en comparación con el grupo modelo. Aquí podemos ver, en este caso, por el contrario, que el tratamiento con la KLC2 ha disminuido, ¿no? Y en este último, que es la expresión relativa, en este caso de la proteína quinina oxidorreductasa, se puede ver un claro aumento en el grupo que fue tratado con dosis 3,6 gramos por kilogramo. Estos niveles de proteína, en este caso, también va a aumentar en el finasteride y en el caso del grupo que fue normal, no se ve una expresión de, de este gen. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a tener, por decirlo así, como resultado de todas las pruebas y de la metodología aplicada en esta investigación? Que la COX-2, la enzima ciclooxigenasa 2, es una enzima proinflamatoria que en este caso descubren que funciona en conjunto con muchas actividades fisiopatológicas y enfermedades inflamatorias. En este caso, los resultados experimentales muestran que la expresión de la COX-2 aumenta en el grupo que fue tratado con cápsulas de Kellogg en dosis 7,2 y no hubo diferencias en los otros grupos en comparación con el grupo modelo. También los autores especulan que los factores inflamatorios que fueron producidos por la castración afectaron lo que es el nivel de expresión en el caso de la proteína COX-2 y en el tejido prostático de los modelos de rata. Tenemos también que el factor nuclear eritroide 2 puede llegar a regular lo que es la expresión génica a través del elemento de respuesta electrófilo en respuesta a diversas formas de estrés oxidativo. Y estos resultados nos indican que la expresión en el caso del factor nuclear eritroide 2 y de la quinina oxidorreductasa van a aumentar significativamente después del tratamiento con cápsulas de quinón en dosis 3,6 en comparación con el grupo modelo. También los autores sugieren que las cápsulas de quinón en dosis 3,6 gramos podrían activar lo que son los factores antioxidantes. Sin embargo, se ve también que cuando la dosis fue 7,2, la expresión de estos factores antioxidantes disminuyó e inhibió lo que es la proliferación de la próstata. Como conclusión general, tenemos que la hiperplasia prostática benigna es una enfermedad prevalente, progresiva con la edad, que puede definirse correctamente como un agrandamiento, en este caso, de la glándula prostática, a la hiperproliferación de células estromales y en las glandulares. Y se considera que varios parámetros, incluidos los mediadores inflamatorios, los genes inflamatorios y el estrés oxidativo, van a desempeñar un papel en el desarrollo de esta enfermedad. Y los autores nos dicen que existe una clara acción de las cápsulas de Quilon que inhibe eficazmente el crecimiento de la próstata y mejora la actividad antioxidante mediante el aumento de las expresiones proteicas, ya sea del factor nuclear eritroide 2 o de la quinina oxidorreductasa. Y este mecanismo de antiinflamación amerita más estudios para ser aclarado. También leí un poco más sobre si la acción de estas cápsulas de Quilon puede afectar tanto la expresión de la ciclooxigenasa 2 como de la ciclooxigenasa 1. Y hay que recordar que la ciclooxigenasa 1 tiene o desarrolla lo que es un papel estructural dentro de diferentes tejidos de nuestro organismo, como son el riñón, el estómago y también está presente en plaquetas. Entonces, para descartar ese tipo de reacciones adversas, por decirlo así, los autores nos indican que se necesitan mayores estudios para poder aclarar los diferentes puntos en los que puede aportar estas cápsulas de Quilon al tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. ¿No? Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Ángela. Muy clara, bastante claro la exposición. Felicitaciones, una charla muy bonita, muy interesante.
Está abierta para que si hay alguna pregunta. También agradecería a Jorge si nos informara si hay alguna pregunta en el Facebook. La semana pasada, cuando se expuso sobre también un tema sobre hiperplasia, Omar Tuño me hizo una pregunta, pero parece ser que no la vimos, ¿no? Y él preguntaba que se precisara que si la inducción, si la dieta rica en grasa, como se expuso, ¿no? Una dieta rica en grasa, que era la que inducía la hiperplasia prostática benigna, que se definiera el tipo de grasa, ¿no? Yo creo que Ruth, cuando hizo la exposición, fue clara en explicar que era una grasa rica en grasa saturada, ¿no? Porque también Omar decía que no todas las grasas son dañinas, ¿no? Se está refiriendo a la grasa saturada, que es la que mucho consume, sobre todo en el mundo occidental, se consume mucha grasa saturada en las famosas comidas rápidas, ¿no? Bien, si hubiera alguna pregunta, Jorge, no sé, en el Face primero atendemos alguna pregunta en el Face, luego si alguien de los que están aquí presentes quisiera hacer alguna pregunta, alguna aclaración. Yo lo que sí agradecería, Ángela, es que nos diera la, la bibliografía completa del artículo que usted ha consultado, porque como usted prácticamente ha hecho una exposición basada en ese artículo, para evitar problemas de que puedan pensar que se está, como decía, apropiando de figuras o de resultados de una investigación, ¿no? Entonces hay que resaltar la referencia bibliográfica del trabajo del grupo de Chang en el 2018, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, siempre El- hay que, siempre hay que poner al final de la charla la referencia completa, ¿no? La revista, el año, los autores, porque no es un solo autor, ¿no? Creo que son como 4 o 5 autores. mm, Y eso hay que tener cuidado porque justamente como ellos, ellos cuando publican un artículo siempre ponen como una especie de ya algo conocido, ¿no? Que todo tipo de reproducción físico, manual, electrónico, tiene que ser con autorización. Pero si se hace una referencia a un evento académico como es no hay problema, ¿no? No hay problema, pero hay que citarlos, como ellos dicen, correctamente, ¿no? Yo solamente quería hacer una aclaración, Ángela. En la parte de metodológica, usted dijo que la resolución, me parece que debe ser error tipográfico, ¿no? En la resolución de los trabajos histológicos, ese creo que es. Los trabajos histológicos se hicieron con una resolución de 4 milímetros. Ahí me parece que, ahí está, ese es. Los cortes se hicieron con 4 milímetros de espesor, me parece que es 4 micrómetros, ¿no? No es M, sino es de micrómetros, porque milímetros es muchísimo ahí para un corte histológico, ¿no? Es 4 Sí, micrómetros, profesor. 4 Sí, micrómetros. no que Y, el y, traductor sí, y, lo no reconoce. y la otra que también, ya. Yo, no sé, me gustaría escuchar sus comentarios de usted porque justamente después de buen tiempo que se presente y se discute tal vez un trabajo de la medicina tradicional china casi completo, porque en las cápsulas Quilon, que no son muy conocidas acá en nuestro medio, ya son muy usadas allá en la medicina tradicional china, ¿no? Y a diferencia de nosotros que solamente aquí en nuestro medio tenemos a las cápsulas de este señor que murió, también médico muy naturista, muy famoso peruano, que tiene toda su escala en todo el país tiene pues, de productos naturales. El profesor Blas Silva, este, que vende, o pone a disposición para el uso contra la hiperplasia, es el famoso achote, ¿no? Y ahora que están las combinaciones achote con macho, achote con maca, ¿no? La próxima semana hablará también aquí en Biología Sin Fronteras
un ponente que lo hará el efecto de la machua y el achote sobre la hiperplasia prostática también benigno, ¿no? Entonces, yo quería, Ángela, su impresión de usted, ¿no? ¿Qué le causó a usted, por ejemplo, enterarse de que hay toda un tratamiento, ¿no? O sea, no es algo simple, no simplemente es caso, ¿no? Ellos tienen hasta bien establecido como sus síntomas para tratar la hiperplasia, ¿no? Que- y usted también mencionó el conjunto de hierbas, porque no solamente es una, de hierbas que integran justamente las cápsulas de quilo, ¿no? O sea, no sé, me gustaría escuchar su impresión, porque aquí, por ejemplo, usted no escucha decir la medicina tradicional peruana. La medicina tradicional china está bien clara en la literatura y en la medicina tradicional china. Y justamente ese resultado de las cápsulas kilo para el tratamiento de la hiperplasia. Y otro punto que usted también trató y fue muy enfática, muy fría, diría yo, cuando dijo, no hay cura para la hiperplasia, ¿no? O sea, como decir, la hiperplasia se da y se da, ¿no? Aunque en la parte de la parte causativa, si bien se ha avanzado bastante en el efecto sobre todo de las hormonas sobre la hiperplasia, no está todavía muy claro porque, como usted muy bien lo mencionó, no se logra controlar la hiperplasia, ¿no? De ahí que resulta una preocupación, yo diría una preocupación y una resignación de los varones que pasan los 60 años cuando piensan que ya se están haciendo adultos porque justamente la próstata empieza a agrandarse, ¿no? Pero también usted mencionó una parte en la que hay una parte de prevención. Entonces la prevención está como lo comenté brevemente cuando se disertó sobre la hiperplasia inducida por la dieta. Yo también comenté que una de las corrientes que se podría fomentar a través de entrevistas, conferencias, es justamente el uso moderado de grasas, ¿no? Porque está ya prácticamente bien establecido de que una dieta rica en grasa favorece la hiperplasia prostática. Y eso sería la razón por la cual muchos jóvenes, relativamente jóvenes, están empezando a tener problemas de hiperplasia, lo que antes era atribuido a varones que estaban por encima de los 60 años, ¿no? Entonces ahora ya se empieza a desarrollar hiperplasia prostática a los 50 años. Yo no soy médico, ¿no? Pero les estoy hablando el reporte de lo que he leído de la literatura, ¿no? Entonces, también como les mencioné al inicio de este ciclo de charlas, nosotros como biólogos nos corresponde a la parte que es de investigación, que ha tocado también hoy día Ángela, ¿no? Nosotros no tenemos nada en lo que es diagnóstico ni tratamiento, que es, que hacer, que es ocupación propia del profesional médico. A nosotros nos concierne la parte de investigación. Entonces, como investigación, sí, justamente estamos viendo la parte de, como yo les dije, un abordaje diferente, porque no hemos hablado nada de tratamientos, que si ustedes, me refiero, hay que hacer una diferencia, ¿no? El tratamiento de laboratorio, que ha explicado Ángela muy bien acá hoy día, y otra cosa es el tratamiento médico, el tratamiento que da ya el profesional de la salud a un paciente, ¿no? Nosotros no hacemos eso, hablamos de tratamiento de lo que en la ciencia se conoce como un grupo experimental. A eso se ha referido Ángela también, eso hay que aclararlo. Disculpe que me esté demorando un poco, Ángela, pero me gustaría escuchar su impresión de usted sobre esta parte, ¿no? De la medicina tradicional china, ¿no? ¿Qué impresión le causó a usted abordar este tema desde ese enfoque? Sí, profesor, justamente como estaba comentando, información sobre las cápsulas de Quilón no se encontró, es por eso que no puede poner quizás alguna imagen o una ilustración que nos pueda explicar a más detalle sobre las cápsulas, pero luego los autores también nos comentan cómo es la preparación de estas cápsulas en base a lo que son las, las hierbas que estos utilizaron. Y cabe resaltar también que este tipo de hierbas son de China, o sea, son utilizadas allá, son propias de allá, se podría decir. Y estos teniendo a la mano este tipo de
por decirlo así, medicamentos. Ya se ha estudiado cómo son las formas en que estos se utilizan, como destaqué lo que fue la forma de en hojas o en raíces o rizomas. Y también se ha estudiado de forma cómo estos tienen una actividad, en el caso de estas plantas que tienen una actividad antiinflamatoria y antioxidante. Dentro de la medicina tradicional china también, con respecto a la hiperplasia prostática benigna, estos nos ponen como parámetros, ¿no? Como señalé que eso que ellos comentaban que dentro de esta rama ya tenían establecidos cuáles eran las características con las que se presentaban estas actividades inflamatorias o cómo se mostraban, cuáles eran sus reacciones adversas, ¿no? Nos dicen en el color de la lengua y el grosor, el pelaje incluso. Entonces, vemos que en este caso los científicos chinos que desarrollaron este artículo de investigación están bastante preparados con por decirlo así, con algo que es propio de su país y es algo que pues como, como peruanos también es bueno, sería bueno copiar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tener la facilidad de tener estudios para nosotros mismos también conseguir un método de terapia para los distintos tipos de enfermedades que existen. Con lo que comentó respecto a lo que dije de que no había todavía un tratamiento o la hiperplasia prostática benigna es se da porque se da. Y eso es lo que nos dice la literatura. En todos los casos, los hombres que ya pasan los 40 o los 50 años van a desarrollar este tipo de enfermedad, porque recordemos que la próstata es una glándula que no va a dejar de crecer en toda la vida, en este caso de los varones. Entonces, es muy probable que la mayoría de hombres pues desarrolle esta enfermedad y todavía no se conoce, como dije, la etiología de la misma, ¿no? Se relaciona mucho con en este caso, la teoría más acertada es las hormonas, el envejecimiento, pero como ya vimos, hay muchos factores más que están relacionados con la enfermedad, que es el estrés oxidativo, inclusive la contaminación, que como resalté, está muy inmersa en lo que es el estrés oxidativo, creando más especies reactivas de oxígeno y por ende apresurando este envejecimiento que va a desencadenar no solamente el deterioro de las células, en este caso de la próstata. Sabemos que el estrés oxidativo está presente en todas las células, entonces por ende nos va a llevar a un envejecimiento prematuro y eso se está viendo ahorita con lo que es la contaminación ambiental, que es un problema bastante grave que todavía no hemos logrado eh, eliminar. Entonces, sí, es el artículo en sí me pareció muy interesante porque abarca muchos ámbitos en los que están relacionados inclusive los factores intrínsecos y ver cómo esta enfermedad que no es, como lo dice el nombre, no es cáncer, es un crecimiento de la masa celular de forma benigna. Sí sería bueno un control, que se haya una terapia que exista para los hombres en este caso, ya que en algún momento de su vida van a llegar a sufrir esta enfermedad. Muy bien, Ángela, gracias. Yo también mencionaba eso porque justamente estamos casi ya cerrando el ciclo de charlas sobre hiperplasia prostática. La próxima semana es la última charla sobre hiperplasia. Yo quería comentarles a manera de un avance, es que poco hemos escuchado del uso de cefazabal. Cefazabal justamente es un producto a base de hierbas. Y principalmente está lo que que la conocida palmera enana, ¿no? La palmera enana, que es muy usada, ¿no? Incluso está en la farmacia, ¿no? Es el único tal vez producto de origen herbolario que lo encuentran en la farmacia, que se vende así como producto de hierbas, ¿no? Es cefazabal y es justamente indicado para la inflamación prostática, ¿no? Que se ha abordado aquí hoy día, ¿no? Y luego, bueno, para mí justamente me causó mucho, sobre todo la forma como lo han aperturado, porque parte de este trabajo
ha sido orientado, guiado por la medicina tradicional china, ¿no? La sintomatología, incluso las fotos, ¿no? ¿No? Poco se podrían pensar que viendo la lengua, el color de la lengua, si es que es aplicado, ¿no? O se puede extrapolar lo que muestran aquí en este resultado de mostrar la lengua de la rata con la lengua del humano, ¿no? El color, ahí está el color, ¿no? Clarísima la diferencia, ¿no? Y eso es tomado de la medicina china. Entonces, muchos cintos o muchos indicadores están detrás de la lengua, ¿no? Muy bien, Ángela, le agradezco a nombre del decano de la Facultad de Biología, profesor Jorge Chanamé Céspedes, le agradezco por su disertación. Pronto le haremos llegar su diploma, su certificado de ponente. La felicito también por su brillante conferencia. Usted ha madurado mucho, usted ya está en el 10º ciclo y ha presentado una charla muy bien, muy bien, muy bien, la felicito. También desde la primera charla que tuvimos con José Carlos también, y todos ustedes son jóvenes que son ¿cómo se llama? El resultado de lo que son formados en la universidad. Los felicito a todos ustedes y hoy día la felicito a usted por esta brillantísima charla. Muchísimas gracias, Ángela, que siga usted así creciendo, ¿no? Que va a ser en beneficio de usted, de su familia y del país entero. Un fuerte abrazo y a todos los que han participado, gracias por su participación y los esperamos la próxima semana en otra charla más, la última sobre hiperplasia prostática benigna. En este caso va a ser el efecto del achote y la machua, un producto también que es de origen peruano. Muchas gracias, buenas tardes con todos ustedes. Hasta la Gracias, próxima profesor. edición de Biología sin Fronteras. Muchísimas gracias.